Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. No se ríe. Es que empezamos el lunes con alegría, porque con la Teletón le fue bien. Eso. Yo soy hincha de la Teletón. ¿La viste entera o no? No la veo. Pero cuando era más joven participaba. Sí, Me pescaban más también. Por Estaba supuesto. más todo para ahí. Y ahora mi señora me pesca todos los días. Me recibe con cariño. Yo vi pedacito y Y acá en estuvo la radio simpático. sí, acá también cariño. Aquí harto cariño Sí, también, ¿no es cierto? también. Y comentarios varios. Pero ya para Teletón no estoy. Y además que hay que estar despierto toda la noche. No, pues claro. Cuando uno colabora, porque colaborar está disponible y te mandan a hacer Te tareas. tocó bailar, hacer un show, una performance. Hice el ridículo. A ver, en varias partes. cuéntate algo. Algo como que te hubiera llamado la atención. Bailar. No te veo bailando. No, vale. pues yo tampoco. Cantando sí, cantas regio. Pero bailando. Pero nunca me dijeron que cantara, felizmente. Porque yo tengo buena voz. Sí, el problema es que se me escucha mal. No, eres súper afinado. Eres ¿qué? Tenor, Ya, diríamos. alegría. Ya. Yo me alegro Sí, porque yo feliz viví lunes. la Teletón desde el primer capítulo. Y en esa época 78, la veía. ¿no? Cuando Chile estaba absolutamente dividido. Sí, po. Absolutamente dividido. Eran dos Chiles. Y de repente aparece una actividad que ese día, esas 24 horas, todos unidos. Fue una experiencia, Chile puede ser. Así es. Sí, y siempre después, se ha destacado todo eso. ese tiempo, incluso a la vuelta de la democracia, un tiempo largo. Después ya uno coopera y chao. Pero no como en esa época era tema. Bueno, vamos a lo nuestro. Estamos en Línea 1, por si acaso. Radio USACH 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, diario usach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las plataformas digitales que se le ocurra, habidas y por haber. Exactamente, Alejandro Guillén Álvarez. Partimos. No te saludes, pero Daniela no, Figueroa. que veníamos ya Es que- saludados. sí, Estábamos saludados de Estábamos tempranito. subidos ya por el show. Gracias por el saludo oficial. En este 1 de diciembre estoy súper feliz que por fin llegamos al último mes de este año. Pucha, que ha sido complicado este 2025. Ya, no voy a llorar, no me voy a quejar, al contrario, estoy sumamente feliz porque queda poco para las vacaciones. 12 grados tenemos a esta hora. A ver, déjame hacer un refresh porque, bueno, 12 a las 7, no estaba actualizado. Está frío, ¿eh? Pero no tanto como otras mañanas, es cierto. Hemos tenido mañanas más frescas y nuevamente se viene una ola de calor esta semana, Alejandro Guille, porque vamos a tener 29 hoy y mañana 30 y el miércoles, prepárate, 32 grados. A la sombra. Sí, imagínate, el Se miércoles, calculó a la sombra. día de Archie, debate. No, el sábado tuve una actividad en la universidad y me tocó ver eso de Festival de la del Ciencia. calor. Sí, te digo. Hicimos un foro debajo del sol a Te mediodía. dije, pobre Alejandro Guille, eso sí que es patriotismo, dije yo. No, amor a la universidad, sí. Sí, sin Ya. duda, y a la ciencia. Vamos con las Tránsito. callecitas de Santiago. Sí, muy rápidamente para ver si hay alguna situación. A ver, dice, si te mueves, recuerda, Red Movilidad. Si te mueves en la comuna de Ñuñoa, se mantienen trabajos de conservación en el eje Tobalaba. Esto entre Eliezer Parada y Avenida Osa. Y estas obras provocan cambios de ruta para la micro, el bus 412, 418, 429 y 432N. Así que para que veas la información de que la micro va a pasar por otro lado. También semáforo apagado en Ezequiel Fernández con la Guada de la comuna de Macul. La empresa de mantenimiento ya ha sido alertada. Y restricción también de la pista derecha de buses en Gran Avenida al sur, esto a altura 14.003. Antes de Santa Marta, en la comuna de San Bernardo, debido a poste fracturado tras un choque registrado hace 2 días y todavía no lo arreglan. Oye, esos postes Increíble, ¿eh? son flacuchentos, les mandan un topón y se quedan los postes. Además Sí. están sobrecargados de cables viejos. Déjame ver el metro. Oye, el metro el fin de semana es una locura, no Es que cabe estaba la nadie. Teletón. Debe haber sido por eso. Tienes razón, o sea que no lo pensé, pero estaba súper lleno y apenas uno cabía, había que tener como 3. Recomendación a Carabineros. Ya, pero en metro Ellos no hacen anda. un lindo trabajo. ¿Sí? Pero por la avenida Grecia yo bajaba hacia la universidad porque tenía ¿Sí? este evento sobre medio ambiente y toda esa cosa de la Facultad de Ciencias, entre paréntesis, de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Sí. Y yo venía feliz, 1 hora antes voy a llegar para recorrer la Llegaste feria. como a las 2:15, ¿no? Llegué atrasado como 10 minutos. Sí, caché, porque vi Porque el chat. Que como 80. voy llegando a la norte-sur, ¿Ya? ¿Y qué pasó? una cuadra antes del parque, ¿Sí? y ahí Carabineros de Vía del Tránsito. Ahí te tirás por un lado y para otro. ¿Para dónde parto? Y te vas por la paralela.
45 minutos me salí, porque no avanzaba. Qué locura. Me fui por la calle 18, llegué a la Alameda, otro taco más. Pobre. Llegué atrasado 10 minutos. Bueno. O sea, me demoré en un trayecto que me demoro normalmente 10, 12 minutos, ahora 10 horas y cuarto. Uy, la paciencia. Y tú sueles ser No, súper qué puntual, paciencia. Ya le Venía pegaba gritando. puñete al pavimento. Ya. Ya, vamos rápidamente a la pregunta del día de lo que se estuvo esperando hasta la nochecita de ayer. No sabemos cuánta gente participó, pero se realizó ya la encuesta del Partido de la Gente. A ver, ¿cómo reza nuestra pregunta? ¿Qué te parece el resultado? Dijeron nulo, ¿no es cierto? Anule el Sí. voto, o raye el voto, o déjelo en blanco. No sé exactamente cuál es, después entramos al detalle. Dice, es una decisión consecuente, porque era ni comunacho ni facho. Ya. 2, beneficia a Kast, porque él tiene ventaja. Sí. La que tiene que remontar es Jara. Otro dicen beneficia a Jara porque el descontento, el voto descontento, el voto protesta, Sí, el es bronca. contra el que está gobernando. Claro. Ese mismo voto en 4 años más probablemente vote en contra de Sí. quien gane esta elección. Es la tendencia. Es sí, el mundial. modus vivendi de Chile. Opónete a todo. Es como el medio ambiente. Y todos quieren que le recojan la basura, pero nadie quiere un basurero o un, ¿cómo le llaman ahora? Esos lugares donde echan la basura. ¿Un basural? Basura, no, Sí. no, sí, relleno sanitario. Relleno sanitario, Tiene un ya, nombre sí, técnico. ya, sí, debe en ser. su comuna. Entonces Obvio. quieren tirarle su mugre a la comuna al No, lado, claro. en fin, y lo más lejos posible. Bueno, está planteada la pregunta. Eso, @Radio Usach, @TV Usach, en nuestras cuentas de Instagram puedes responder sobre lo que pasó con el Partido de la Gente y este llamado a votar nulo. Vamos cuando son las 7:36 a las principales noticias de esta jornada. Titulares en línea 1. El Partido de la Gente decidió llamar a votar nulo en blanco en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. En una consulta interna realizada este domingo, el 78% de los militantes que participó en la consulta optó por esta alternativa, mientras que un 20% dijo que apoyaba al candidato republicano José Antonio Kast y un 2% a la banderada del socialismo democrático y la DC, Janet Jara. Con este resultado, la colectividad que lidera Franco Parisi se mantendrá al margen de ambas candidaturas en el balotaje y esperará 4 años más para ver cómo lo hace la o el que gane. Y Janet Jara lanzó oficialmente su campaña presidencial a 2 semanas del balotaje del 14 de diciembre. Desde Pedro Aguirre Cerda, en la región metropolitana, la banderada oficialista anunció que va a centrar su despliegue en 2 ejes principales, seguridad y economía. En esta etapa, Jara va a intensificar su presencia territorial y comunicacional para captar los votos decisivos que podrían definir la segunda vuelta. En la recta final de la campaña presidencial, José Antonio Kast reforzó su enfoque en la migración irregular y ordenó al senador electo Rodolfo Carter viajar a Arica para monitorear la situación en la frontera norte. El candidato del Partido Republicano busca instalar con mayor fuerza el debate migratorio como uno de los ejes centrales de su campaña. Y este lunes inicia la aplicación de la PAES, la cual registró una cifra histórica de inscritos. En la semana se van a rendir las 5 pruebas de admisión a la educación superior en 203 sedes a lo largo del país. Y los resultados de la prueba serán publicados el 5 de enero de 2026. Las autoridades electorales de Honduras iniciaron este domingo el conteo de votos tras una disputada elección presidencial marcada por la intervención directa del mandatario estadounidense Donald Trump, quien respaldó al candidato conservador Nasri Asfura. La contienda se mantiene altamente competitiva entre 3 candidatos: Richie Moncada, abogada y representante del oficialismo libre, el representante y ex senador Salvador Nasrallah, hoy abanderado del Partido Liberal, y bueno, la mencionada candidata del Partido Nacional, la del gobierno. El Consejo Nacional Electoral cuenta ahora con un plazo máximo de 30 días para entregar los resultados oficiales, donde se podrá evaluar el impacto de las declaraciones de Trump, que dijo que si hay gobierno de derecha, hay plata, si no, no hay. Así es. Y Donald Trump también confirmó que recientemente sostuvo una conversación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Aunque Trump no reveló detalles de la llamada, reiteró sus advertencias contra el envío de drogas desde Venezuela y afirmó que pronto iniciarán acciones por tierra. Unión Española, sí, Unión Española, la misma, el equipo de fútbol,
descendió a la segunda división profesional tras 28 años en la máxima categoría. Los hispanos cayeron por 4-2 ante O'Higgins en el Estadio Santa Laura, su estadio. Resultado que lo dejó último con 21 puntos y sin opciones matemáticas de mantenerse en la primera división, a una fecha todavía del final. En su despedida del torneo, el cuadro rojo deberá enfrentar al campeón Coquimbo Unido, que le dará de extrema unción, ¿será? 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue desplegando una política de intervención en Latinoamérica. Durante estos días se confirmó que mantuvo, como lo decíamos recién, una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no se saben los detalles de la misma. Incluso dijo que no fue ni mala ni buena, como suele ser Trump. Y todo esto en medio de este despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe. Y en nuestro país, el nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, generó incomodidad en el gobierno por sus críticas al presidente Gabriel Boric, lo que le valió el récord de recibir la carta de protesta más rápida en la historia de la diplomacia chilena. De este y otros temas, ¿con quién conversamos esta mañana acá en el estudio? Con el profesor Claudio Coloma, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de las Américas actualmente, pero es doctor en ideología y análisis del discurso en la Universidad de Essex, en Reino Unido, magíster en la Universidad de Santiago de Chile, estudios internacionales, periodista, licenciado en comunicación en la Universidad de La Serena, mi tierra. O sea, en suma, el candidato ideal para hablar de estos temas. ¿Cómo está, profesor Coloma? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Claudio? Buenos días, Alejandro, Daniela. Gracias por llegar tan tempranito. Muchas gracias. Un placer. Trump, el mundo al estilo Trump. Yo no bailando recuerdo al ritmo un de él. presidente que haya logrado poner al mundo de pie y de vuelta y volverlo a voltear las veces que ha querido, ha hecho lo que ha querido y ha influido más que ninguno, desembosado, el poder total y desatado. Empecemos por nuestro país y después le echamos una miradita a cómo estamos viendo la manija de América Latina, porque está claro, América para los americanos, no la doctrina Monroe, la doctrina Roosevelt. El corolario Roosevelt. Exacto, Sí. ya vamos a analizar. Pero es evidente que aquí hay un diseño cuando llega el embajador y primera conferencia de prensa y mete el pie al acelerador, pero a total. Es realmente notable lo que pasó. De repente me gusta ver videos sobre viejas cracks del fútbol chileno y me acordaba de esos goles de Zamorano cuando salió Pichichi y hizo el primer gol en el tiempo récord. A los 2 minutos, creo, hizo el primer gol. Bueno, este embajador, una especie de Zamorano, pero a la inversa, ¿no? Por el error que comete, o bien... La señal que da. La señal que da, no sabemos si es que es forzosa o no. Mi interpretación de esto, al margen de todo lo que se ha dicho en la prensa, está enmarcada por lo siguiente. Trump efectivamente tiene una política exterior que la podemos definir como Estados Unidos está de vuelta, ¿sí? En ese sentido ha sido bastante asertivo, bastante pragmático y muy interesante de analizar, porque Estados Unidos ha abandonado, y lo hemos dicho en semanas anteriores, ha abandonado una forma que asumíamos, sobre todo acá en Chile. Nuestra élite chilena asumió y compró completito el paquete respecto a que el mundo se divide entre democracia y no democracia, y con esas anteojeras tenemos que ver al mundo. Biden es el último representante de esa visión a la cual nosotros adherimos muy fuertemente. Naturalmente que el mundo es mucho más diverso, mucho más complejo y no se divide entre democracia y no democracia. En el mundo, en esa parte no democracia, hay un pluriverso, como se dice, de posibilidades de ser políticamente, de organizarse. Pues bien, Trump trae de vuelta la diplomacia y la política, lo que revela en el fondo que no hay que tener prejuicios, primero, para declarar tus intereses, porque en relaciones internacionales el interés número 1 es la sobrevivencia, sobrevivir como el hegemón mundial o como la potencia mundial. Y en ese contexto hago toda esa introducción para decir que esto del embajador, en primer lugar, no se trata de un error, menos de un error no forzado, hay una estrategia. Y eso la prensa lo ha dicho. Ahora bien, en este retorno, lo que yo interpreto como posibilidad es que
si tomamos en cuenta que Estados Unidos está acostumbrado a intervenir en elecciones o en procesos internos, esto no es nuevo. ¿Sí? Los últimos casos están no tengo cómo comprobarlo, pero es parte de la opinión pública y del debate público la intervención en Pakistán y la salida de Imran Khan cuando busca tratar de establecer un balance en la política hacia Rusia y Estados Unidos. Bueno, Imran Khan, el político lejos más exitoso y popular de Pakistán, ex jugador de cricket, etcétera, fuera, preso, recluido. Y tenemos ciertamente otros casos en la política latinoamericana reciente. Pues bien, en esa política de intervencionismo no solamente se trata de lo que declara el presidente Trump un embajador. Sí. El intervencionismo también va oculto a través de la CIA. A través de diferentes acciones. No solamente... Allende lo supo muy bien. No solamente para allá quiero ir, Claro. no solamente a través de acciones materiales, prácticas que encaminen hacia la desestabilización de un gobierno. La CIA tiene diferentes estrategias para cumplir con sus propios objetivos, interviniendo en la política doméstica de países externos, ¿no? Incluso apoyo económico a candidatos. El año 64. La DC lo sabe bastante bien. Pues bien, en ese contexto, yo me pregunto y yo no me explico por qué no se lo ha preguntado, por ejemplo, el comando de Jara. Estas señales del embajador estadounidense no reflejan una mera opinión política. Yo me preguntaría, y lo que yo sacaría públicamente a preguntar, es si acaso el candidato Kast recibió o no financiamiento de la CIA. Maryland, José Antonio Kast. O sea, es súper, digamos, afín a todos estos presidentes de ultraderecha con esta forma que también lidera Trump. Que no solamente la militancia es una sensibilidad política, Dani. Lo que yo me pregunto es si acaso el candidato Kast está recibiendo financiamiento de la CIA o algún apoyo de la CIA, porque esta declaración no revela solamente una inclinación política y un ánimo por intervenir públicamente en la opinión pública en las elecciones. Esto es un indicador, dada la historia de Estados Unidos y dada nuestra propia experiencia respecto a qué otro tipo de apoyo, si existe, se está llevando a cabo. Y que lo aclaren. Y Esto ojo, por bajo cuerda, sí. Porque además él dice claramente, traer a Chile los negocios de Estados Unidos, su misión principal, y va a hacer que sea mucho más difícil si el candidato es de un lado y mucho más fácil si es del otro lado. Sí, o sea, abiertamente. O sea, abierto. Dice, aquí hay plata, pero ojo. Y además, Chad, solo agregar que es un ex agente fronterizo, experto en migración, o sea, tiene también ahí un perfil bien particular. Sí, claro, al fondo diplomático no es. Exacto. Sí. Es su primera experiencia, digamos. Y por tanto, al no ser diplomático, este tipo de movimientos, o son producto de su experiencia, o dos, son las instrucciones dadas al momento de asumir. Yo creo que aprovechando, suena lo segundo. Aprovechando que, como no es una persona que conoce el negocio, naturalmente es mucho más fácil de moldear. Ahora, esto también, junto con este dato histórico, ¿no? O sea, para nadie es sorpresa que Estados Unidos interviene domésticamente en terceros países. Y por tanto, la pregunta válida que me hago es si es que está este otro tipo de apoyo hacia una de las candidaturas. Esto también nos revela otra cosa que nos debería hacer pensar, ya que estamos hablando de la época del corolario Roosevelt. Hacia la época del corolario Roosevelt, Estados Unidos con Chile diplomáticamente se llevan muy mal. Esta americanofilia que tenemos es un producto cultural y político muy reciente. Se da con los Chicago Boys y luego con la élite concertacionista, sobre todo la internacionalista, que hizo sus doctorados o hizo sus estudios durante el exilio en Estados Unidos. Heraldo Muñoz, por ejemplo, entre otros. Claro, todo pensamiento de izquierda como de derecha tiene mucha influencia europea y norteamericana. Ahí se formaron el 99,9%. Así es. Incluso recordando un detalle para la gente, Monroe, que gobernó por los años 1820, 22, por ahí en Estados Unidos, declaró América para los americanos. Y durante la Guerra del Pacífico apoyó a Perú.
y Bolivia contra Chile, a diferencia de Inglaterra, que apoyó a Chile. O sea, las grandes potencias no fueron neutrales y Estados Unidos nunca fue aliado de Chile. Después de eso, siguió siendo no aliado. La doctrina de Teodoro Roosevelt, no de Franklin Delano Roosevelt, que es el famoso presidente de la Segunda Guerra Mundial, crisis del año 30, el New Deal. No, este es ese Teodoro Roosevelt, de 1900, que gobernó en Estados Unidos y que dijo algo más. Estados Unidos tiene el deber de intervenir en América cuando considera que cualquier país de la región se desvía del buen curso de su gobierno. O sea, el derecho a la intervención. Y eso ha sido la doctrina. Oye, mejor vestido o peor vestido, pero eso es. Bueno, en esa línea, ese América para los americanos del corolario Roosevelt no es el continente completo, es el Caribe, América Central, que es realmente el patio trasero estadounidense, y lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, con Honduras. Me imagino que ya vamos a hablar de eso. Sí. Lo que antagonizaba a ese deseo, o lo que impedía que ese deseo declarado fuera global en términos continentales, era Chile. Chile, después de la Guerra del Pacífico, era la potencia naval del Pacífico Sur más grande, al punto que disuadía que Estados Unidos pudiera intervenir de alguna forma en América del Sur. Eso explica, entre otros casos puntuales que diplomáticamente quebraron la relación, un distanciamiento y una relación prácticamente de balance de poder que fue favoreciendo a Estados Unidos, en parte por este talento que tiene nuestra élite política históricamente de hacer que el país no crezca, ¿no? No del salto al desarrollo. Siempre lo intentamos dar. La Guerra del Pacífico fue uno de esos casos, y el país, después con las décadas, perdió ese impulso. Pero no tenemos que perder de vista que las relaciones con Estados Unidos y ese vuelito que nos trajo la Guerra del Pacífico duró hasta mediados del siglo pasado. Pues bien, esta relación difícil con Estados Unidos es más bien la constante que la norma. Esta americanofilia, como te digo, es muy reciente. Por tanto, lo que hace ya con estas declaraciones nos tiene que hacer pensar no tan inocentemente, digamos. Sí. O sea, hay una historia detrás que tenemos que evaluar, examinar y mirar hacia el futuro a partir de ello. Claudio. Ahora, sí, para cerrar. Sí, dale. Porque tenemos otros temas. Bueno, evidentemente que aquí viene un momento en que Estados Unidos se va a empezar a intervenir y imponer también en Chile. Esto no es solo Argentina, Brasil, México, Venezuela, sino que va a intervenir en Chile. Hay que prepararse para ese escenario internacional. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pregunta que hay. Bueno, es complejo porque con esta manera que tenemos de hacer política exterior, como te digo, ¿no? Abrazamos este ideal de dividir el mundo entre democracia y no democracia, al menos las primeras décadas de esta era post-Pinochet. Si bien había ese valor en el horizonte, había una racionalidad, a mi juicio, una racionalidad para jugar con ese valor, pero llevar a cabo una política exterior que permitiera velar por los intereses más materiales, más pragmáticos del Estado. En ese sentido se puede entender, por ejemplo, tratados de libre comercio, integración en el Asia-Pacífico, el regionalismo abierto, mantener el posicionamiento del país en diferentes instancias, pero había una racionalidad. Esa racionalidad, a mi juicio, desde Piñera comienza a desdibujarse y a transformarse en un valor en sí mismo. Y en eso no hay nadie que escape de esa orientación más ideológica, digamos. Este libro de Heraldo Muñoz, Las democracias en retroceso, que si bien está hablando en términos de política doméstica, pero es Muñoz, digamos. Claro, Muñoz ahí declara, la democracia no es un régimen político, es un valor, es un derecho universal, lo dice en el libro. Universaliza la hegemonía europea americana. Lo que te trato de decir es que con Piñera, a mi juicio, esa visión de entender la política exterior pierde esa racionalidad, ese pragmatismo, y se convierte en un fin en sí mismo, y Boric lo toma, pero lo lleva al pináculo. Por eso en una semana anterior también hablaba de Boric lo lleva a una etapa ya sin prejuicios, en términos de declarar valores sin tener aterrizado esos valores con una práctica diplomática que tenga como objetivo siempre velar por los intereses del Estado. Aquí tienes con Yad
la consecuencia, porque es un intervencionismo, Sí. tenemos que preguntarnos si la CIA está detrás a través de otras prácticas, bien, pero tienen toda la justificación política, y así lo está haciendo Estados Unidos, a partir de la política exterior que ha llevado a cabo nuestro presidente. Con Estados Unidos, al descalificar a Trump, que aunque nos guste o no nos Con los guste, temas es el jefe de medioambientales Estado en particular. de otro Sí. país, lo ha hecho con Maduro, lo ha hecho con Putin, y como te digo, el mundo no se divide entre buenos y malos como lo ve el presidente, y menos por Twitter. Esos son los costos del fondo. Este es un costo que estamos pagando como política exterior, que es muy similar al cierre de los consulados y la embajada venezolana. Va en la misma lógica. Es decir, si tú tratas mal a alguien, te van a tratar mal de vuelta. Y en política exterior además, los costos sí, son altísimos. Claudio. Y se ha separado los intereses de los discursos Sí. ideológicos. No están hablando el discurso oficial presidencial de Chile con dónde están nuestros intereses. Lula se lo dijo, ¿eh? Sí, claro. Ojo, ¿dónde están tus intereses? Piensa Pero que, no entendió la que insinuación del que presidente. el presidente Boric, en una de las summits, creo que fue en Suiza, por los países por la paz, pero que en el fondo era un apoyo a Ucrania, creo que fue en esa summit. El presidente de Chile declara ahí en el discurso, a mí Putin me cae mal. Claro. Pero es que eso No es política de Estado. no lo puedo decir. Aun cuando personalmente me caiga mal, pero no puede ser parte de la locución oficial en la cual yo hablo a nombre del Estado. Sí. Bueno, Estados Unidos, Venezuela, Rusia entran en la misma lógica para nuestro gobierno y eso está teniendo costos. Claudio, sí, para los Sí. pocos minutos que nos quedan, porque faltan 4 para las 8, quiero tomar un poco lo que señalábamos al inicio, tanto en titulares como en la introducción, de este intervencionismo y el tema de la crisis con Venezuela, luego esta conversación telefónica con Maduro del que no sabemos detalle, y a mí me llama mucho la atención, haciendo la analogía con Honduras, donde no solamente Trump públicamente anuncia el respaldo al candidato conservador, sino también que quiere, o sea, ya anunció indultar al expresidente Hernández, Orlando Hernández, que tiene una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico, que va absolutamente en contra de lo que él está proponiendo supuestamente para salvar del narcotráfico en el Caribe y con el tema de Venezuela y Maduro, Diosdado Cabello y todos esos personajes. Es como que con unos sí, con otros no, si es de extrema derecha o es conservador. Estamos hablando del mismo tema. O sea, él se pone como un adalid de justamente la lucha contra el crimen organizado en la región, pero estas señales hablan de lo contrario. Mira, cuando vemos a países como Honduras, vuelvo al punto inicial. Centroamérica. Yo no me puedo asimilar a Honduras, yo, Chile, porque venimos de una historia distinta, porque rivalizamos con Estados Unidos, porque somos el país más largo del mundo, de norte a sur, y el segundo más largo del mundo después de Rusia en cualquier dirección. No soy Honduras, no soy Cuba, no soy El Salvador. Podemos hablar el mismo idioma, ¿bien? Pero no somos lo mismo, sí. ¿bien? Podemos tener el mismo pasado colonial, pero no somos lo mismo. India y Nigeria hablan el mismo idioma, tienen el mismo pasado colonial, pero no vamos a decir que son lo mismo. Lo que trato de decirte es que uno de los errores que comete nuestra política exterior, nuestra diplomacia y la mentalidad de nuestra élite es pensar que somos lo mismo. Y no somos lo mismo. Que haya intervencionismo o este tipo de prácticas de Estados Unidos en Honduras, si las podemos justificar bajo una lógica muy distinta a la nuestra. Ese sí que es el patio trasero. Ese sí que es la zona que hay que resguardar, porque ahí está el canal de Panamá, porque ahí está, por tanto, la ruta transoceánica hacia el Atlántico. Ahí está la conexión directa entre Europa y Asia-Pacífico. Y Estados Unidos tiene que resguardar eso para ellos mismos. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer con el Estrecho de Magallanes. En ese sentido, lo que estamos viendo en Honduras es, uno, paradójicamente, Trump apoya a Asfura, el candidato conservador, que en el debate presidencial el tema central no es la seguridad ni la delincuencia. Lo hablamos también otras veces, ¿no? O sea, en Honduras, la seguridad y la delincuencia no es el primer tema que preocupa, ¿bien? Y Estados Unidos está dando su apoyo a Asfura. Bien, el apoyo acá es en función de la delincuencia y la seguridad. En Chile, o sea, 100 veces más seguro que Honduras. Bien, el apoyo se está dando igual. Y por lo visto, los resultados se están
dando a Asfura como ganador. Y naturalmente que en ese contexto, si yo soy el país chico, patio trasero, a un país como Honduras con ese tipo de vulnerabilidad, lo Es que difícil te que conviene resista. es estar subyugado o llevándote bien, manteniendo las relaciones en paz y con condescendencia con quien te está diciendo ahí lo que debes hacer. Terrible destino. No sabemos si sea tan terrible destino. No, subyugarse de entrada. Sí, claro, Pero es el eje, Pero- es su mundo. pero tienes la historia en Honduras con Zelaya, la desestabilización, todo el proceso que vino después. Mira, para esa realidad, de verdad, yo no estoy tan seguro que el camino de la rebeldía, la revolución, sea el que realmente le traiga beneficio a esos pueblos. Pero sí No- la soberanía. La soberanía sí, y ahí está la clave, digamos, ¿no? En el fondo, estás frente a Estados Unidos, ¿cómo logras defender la soberanía sin terminar siendo esa colonia intervencionista que termina privilegiando a los exportadores de fruta o a las transnacionales de frutas que están en Honduras y terminas perjudicando al pueblo? Su margen de acción es muy pequeño, a sí. diferencia nuestra. Sí, ahora, Pero aquí eso aquí- no lo resuelves con revolución porque ya no resultó. Sí. Ahora, ¿cómo lo haces? Asfura, ese es el desafío que tiene. Ahora, y bueno, nos pilló la máquina, quedan muchas cosas pendientes, lo de Venezuela y ese llamado telefónico. ¿Qué le habrá dicho Trump lo que tienes que hacer? Porque no lo llamó. Ya le tiene bloqueado los cielos, ¿eh? Sí. Ahora dice que va a actuar por tierra. O sea, ya lo tiene por mar, lo tiene pescado por los aires, Bueno, ahora es un- vamos por tierra. Y dice que no es un preludio de intervencionismo, curiosamente. Eso no es intervencionismo Muy según Trump. muy estilo Trump. Pero si me permiten ahí, Sí. o sea, la conversación existe, demuestra que Trump es un negociador, o sea, es menos loco de lo que uno cree. Y yo lo pongo en el siguiente contexto. A mí me parece que lo que está ocurriendo en el Caribe es un mecanismo de presión que Estados Unidos está aprovechando la oportunidad respecto a que está desmovilizando sus tropas desde las zonas más calientes del mundo, porque son señales, muy buena señal para la paz del mundo, que Medio Oriente y la guerra ruso-ucraniana están decreciendo en intensidad. El hecho de que hoy día Estados Unidos militarmente se esté preocupando de algo tan menor como un dictador en el Mar Caribe, como Maduro, y esté desplegando fuerzas que no tienen ningún sentido Proporción gigantesca. para abordar este tema, para la paz mundial es una muy buena noticia. Porque Medio Oriente, en su conjunto, no estoy hablando de Palestina, porque Palestina se sigue violando el tratado, pero Irán, Hezbollah, lo que pasa con los Houthis, todo ese conjunto de conflictividad está descendiendo, y es una señal también que Rusia y Ucrania, por lo visto, van a tener que van a llegar a un acuerdo de paz. Por eso el USS Gerald Ford se repliega desde el este del Mediterráneo y está hoy día frente a las costas venezolanas, para lo cual no hay ningún sentido. Quiero poner eso en contexto, digamos. En el fondo, Trump está utilizando ese repliegue y reposicionamiento en el Caribe para presionar a Maduro, y por eso lo llama. En el fondo, sí, la amenaza a intervenir siempre va a estar, pero Estados Unidos no está movilizando sus tropas con el único objetivo de derrocar a Maduro. Hay un contexto global de la política hegemónica estadounidense que En todo el está Caribe. realineándose. Y para abajo también. Si no se la dejamos fácil, peor. Bueno, ha sido un agrado y muy esclarecedor Gracias, Claudio conversación, Coloma. Claudio. Un placer. Gracias. Vamos a Especialista- llamarlo ligerito para seguir analizando. Porque a mí, yo ¿Sí? estoy justo esto viendo con mis estudiantes en periodismo ¿En el político. seminario? Claro, porque si no entiende el escenario internacional, por no supuesto. puedes resolver lo que está pasando al interior de Chile, ¿no? Y nuestra élite en la campaña ni ha mencionado estos temas. Y es ahí donde se está jugando el destino del país. Totalmente. Bueno, Claudio Coloma, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, además doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad of Essex, Reino Unido, y magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile, entre otros títulos, periodista también, colega. Muchas gracias por habernos acompañado tan tempranito aquí en la mañana en Línea 1. Que tengan buena semana. Igualmente, buen mes de diciembre. Vamos a una pausa y ya regresamos. 8:04. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 4 minutos.
En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Del 20 de noviembre al 2 de diciembre regresa el Festival de Música Antigua USACH en su 18ª edición. 13 conciertos y 6 charlas y clases magistrales gratuitas se llevarán a cabo en distintos lugares de Santiago y la región de Valparaíso. Sintagma Musicum, el coro madrigalista USACH, John Griffiths, Calia Álvarez, Catalina Vicens, Francisco Mañalich, Nano Stern y el grupo El Peluján Canú, entre otros exponentes nacionales e internacionales, son parte de este importante festival de la Universidad de Santiago que celebra la música antigua y barroca. Toda la información en fima.usach.cl y en las redes sociales de Extensión USACH. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El Partido de la Gente decidió llamar a votar nulo o en blanco en la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. En una consulta interna realizada este domingo, el 78% de los militantes del PDG optó por esta alternativa, mientras que un 20% manifestó apoyo al candidato del Partido Republicano José Antonio Kast y solo un 2% respaldó a la abanderada del socialismo democrático y la DC o el oficialismo, Janet Jara. Con este resultado, la colectividad que lidera Franco Parisi se va a mantener al margen de ambas candidaturas en el balotaje. Este lunes se inicia la aplicación de la PAES, la cual registró una cifra histórica de inscritos. En la semana se van a rendir las 5 pruebas de admisión a la educación superior 2000 en 203 sedes, a lo largo del país este año 2026. No me coincide el número. Los resultados de la prueba serán publicados el 5 de enero, así que el sufrimiento y la incertidumbre se mantendrá hasta esa fecha. Mala fecha. Bueno, Donald Trump confirmó que recientemente sostuvo una conversación telefónica con el presidente venezolano Nicolás Maduro en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Aunque Trump no reveló detalles de la llamada, reiteró sus advertencias contra el envío de drogas desde Venezuela y afirmó que pronto iniciarán acciones por tierra. El Papa León XIV sostuvo este domingo que la creación de 2 estados es la única forma de resolver el conflicto entre Israel y Palestina. La declaración a la prensa la efectuó durante un viaje desde Turquía al Líbano. El sumo pontífice sostuvo que todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible. En todo caso, el rompimiento del tratado de estabilidad que se llegó con Trump no se está aplicando. Los hechos, continúan los ataques en Gaza. 8:9. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
Tú, Alejandro, decías muy bien, todo este tema internacional no está presente en las presidenciales, al menos no en los dos candidatos que están pasando ya, o ya pasaron, a segunda vuelta. Y no podemos hablar de las encuestas en detalle, porque ya estamos en veda nuevamente, pero sí, la mayoría, las últimas, pronosticaban un triunfo seguro para el candidato republicano José Antonio Kast. No todos están de acuerdo con eso, pero bueno, siempre sorprenden. Y la bandera del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, afirma que la elección está abierta. Este lunes también, Ale, se van a dar a conocer, ya se dieron a conocer en realidad, ya ahora es público este resultado del 78% que quiere votar nulo o, blanco desde el PDG. Pero ojo, vamos a ver de los que participaron, que no sabemos cuántos. No sabemos cuánto. Entonces, bueno, es un dato así un poquito también en el aire. Vamos a hablar de la campaña, la nueva campaña de la segunda vuelta, del tema de Jara, también de la franja, de la forma también que ha liderado a partir del reciente debate, fue un debate, pero en el foro social, la candidata Jara, y cómo se mantiene también Kast en su lugar. ¿Con quién? Con el profesor Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca, que además tiene todo un currículo experto, lo hemos varias veces invitado, pero ahora lo tenemos in situ aquí en el estudio. Profesor, no sabe la alegría que nos da ponerle rostro y presencia a nuestros colaboradores permanentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Además de ser académico de la Universidad de Talca, soy exalumno de la USACH también. Con razón el cariño. Por supuesto que sí. Cariño, ya. Oiga, profesor Herrera, recién estábamos hablando con el profesor Coloma sobre el escenario internacional. Acá en Chile, en el debate presidencial, me llamó la atención. No se hizo, pero ni una mención a que estamos con un conflicto creciente por el liderazgo mundial, las potencias emergentes, China, Estados Unidos, que explican los repliegues, el proteccionismo y el fin de la era dorada de la globalización desregulada. Ahora, de alguna manera, discutimos un nuevo orden donde encajamos y somos pieza pequeñita dentro de este mapa, pero ni siquiera se menciona. Y de él le hacía una alusión a algo que a mí me viene preocupando, lo he dicho muchas veces en este espacio. La tendencia que la política exterior de Chile quedó obsoleta hace rato, porque esto de que el presidente maneja las relaciones es una cosa, pero que defina la política, a mi juicio, es un tema que debe pasar por el Congreso Nacional, además del gobierno, por cierto, Fuerzas Armadas, grupos empresariales que están incursionando en el mundo, académicos, universitarios. Es la posición, cómo se plantea un país ante el mundo y ante los desafíos, donde hay que ser más pragmático quizás y menos ideologizado. ¿Por qué esa ausencia del tema internacional que... En los candidatos sobre todo? La política exterior es un tema que une, pero no es un tema que moviliza. Y ese es el problema que tiene. Es un tema que genera esta idea de la política de Estado y que muchas veces los presidentes lo utilizan cuando están en ejercicio para desviar la atención sobre algún asunto interno, sobre algún asunto de contingencia, pero que en el debate presidencial no tiene mucho sentido para los dos candidatos. En el caso de Jara, meterse en los temas de política exterior sería meterse en declaraciones complejas a propósito de la situación de Cuba, lo de Venezuela, lo que le preguntaron durante toda la primera parte de la campaña. Y en el caso de Kast sería alinearse con una derecha a la cual él está alineado en términos políticos, pero que no quiere mostrarlo con tanta fuerza. Está esta derecha radical que va creciendo en el mundo, es una derecha radical que está caracterizada por tres principales rasgos: el hecho de ser muy neoliberal, el hecho de tener ciertos rasgos que son populistas y de tener un discurso nacionalista, un discurso antimigrante. ¿Y autoritario? Y autoritario también. Y ninguna de esas cuatro condiciones son condiciones que le convengan en este momento a Kast. De hecho, si tú te fijas, por ejemplo, el votante de Parisi, que es un votante tradicional de candidatos populistas, es un candidato que no cumple con ninguna de las cuatro condiciones. Y eso es lo más curioso de Parisi a propósito de lo que decían del PDG. Parisi es un economista, pero no ganó con un discurso neoliberal. Tiene algunos rasgos populistas, pero no se define a sí mismo como populista. Uno lo podría encasillar más dentro de la centro-derecha en términos de ideas programáticas, pero no es una derecha autoritaria, no hace una reivindicación de Pinochet ni de ninguna de esas cosas. Y es un discurso, le va muy bien en la zona norte, en la zona fronteriza, pero no tiene un discurso antimigrante tampoco. Entonces esa es un poco la apuesta de Kast, tratar de no alinearse con esa línea de derecha más radical, que en otras partes del mundo le ha ido muy bien con este discurso de la batalla cultural, pero que acá en Chile no prendió con tanta fuerza. Entonces para ninguno de los dos candidatos tiene un rédito el hablar de política exterior, primero porque no moviliza y segundo porque es un tema que le genera conflicto a los dos.
Claro, no los diferencia, o sea, si las Lo diferencias diferencia hacen, demasiado. lo diferencia demasiado, no, y le juega en contra a cada uno. Pero hablemos ahora, volvamos a lo interno, considerando que esto lamentablemente no está en lo programático y sobre todo en lo discursivo, pero sí lo que está en lo discursivo es diferenciarse sobre los aspectos que habían sido atributos de cada uno. Justamente está mucho más frontal. Janet Jara, ya la vimos y lo sigue siendo, y ahora confrontando y interpelando respecto a las omisiones, las mentiras, y mostrando además sus opiniones, ¿no?, en relación a eso que llamamos temas valóricos de Kast, que son preocupantes, donde él no ha querido manifestarse ahora, pero que están todos los registros de lo que se llama la arqueología, ¿no?, digital. Y por otro lado, José Antonio Kast ahora salió con que él no es cuico o no es un privilegiado, y viene también de una cuna sencilla y que es de Paine, entonces está apelando a esa meritocracia que de alguna manera era también la que apelaba no solo Janet Jara, sino el PDG. ¿Es creíble de lado y lado? ¿Qué te parece estos puntos de vista de cara al balotaje, donde hay un cambio de estrategia? Sí, hay un cambio de estrategia. Yo, si hay algo que observo en la campaña de Kast, es que constantemente él dirige la atención no solamente de lo que él quiere poner en la agenda, sino que también de lo que él quiere que se diga de él en el sentido malo. O sea, las menciones negativas están muy controladas por él. Cuando iba a un debate presidencial, por ejemplo, salió esta columna de los parásitos de Cristian Valenzuela. Y cada vez que hay un acontecimiento que de alguna forma lo puede perjudicar dentro de su campaña, él sale con algún tipo de problema asociado con su campaña que él puede controlar. Es evidente que lo que está haciendo es darle el juego a Jara para que parezca diciendo que ella es la candidata realmente que tiene mérito y todo lo demás. Pero la gente que vota por candidatos como Kast no vota por candidatos como Kast por una cuestión de carisma, por una cuestión de cercanía. No. De hecho, y si hay algo que muestra los resultados en general de Jara, es que la cercanía es buena, pero demasiada cercanía también puede tener un efecto negativo. Yo tengo un mejor amigo en la vida y yo no elegiría a mi mejor amigo como el decano de mi facultad, por ejemplo. Claro. Porque sé que lo pasaría pésimo él y lo pasaríamos pésimo nosotros también. Pero entonces, no son excluyentes, la gente reduce, no es excluyente, claro, ser simpático y carismático y ser competente. La cercanía te ayuda mucho, te ayuda a conectarte con el ciudadano, pero demasiada cercanía te hace ver como un amigo, te hace ver como un igual. Y no como la gente espera de un candidato presidencial que esté un poquitito más arriba. Todavía tenemos esa cuestión que es medio elitista de mirar al candidato hacia arriba. Y muy, digamos, jerárquico, yo diría que tiene mucho que ver con la mirada masculina incluso del cargo. O sea, está un poquito obsoleta para mi gusto porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo ves la estrategia que está haciendo Jara ahora de pelearle? Mira, toma el ejemplo de Bachelet. El ejemplo de Bachelet era una persona súper cercana, pero que tú sabías que igual venía de una familia, era la hija del general Bachelet, había sido ministra, y en el fondo la gente sabía que era cercana, pero que tenía un estatus de alguna forma superior. Yo la estrategia de Jara, esta de ir a la confrontación, tiene un problema esa estrategia, y es una estrategia que en algún momento usó al principio de la campaña y que no le funcionó muy bien, porque termina viendo como que hay pelea, que hay discusión, y lo que la gente quiere en este momento es escapar de las peleas, escapar de las discusiones. Los debates no son momentos para debatir con el otro candidato, aunque suene paradójico, son momentos para presentarse a la ciudadanía. Y además es súper curioso que al final todos los debates terminaron siendo una especie de foro porque los candidatos no había fuego entre ellos. Excepto el último que era el foro y parecía debate. Totalmente, claro. Sí. Que hubo mucho más de confrontación y eso perjudica más a Jara, por supuesto, que a Kast. Oye, parece en política una discusión casi necesaria que hacerla más por lo formal que por lo de fondo, porque si hay algo que está demostrado es que los candidatos no traspasan los votos. Los votos se van con bastante autonomía. El votante en este caso Parisi, tiene un perfil que, si a mí me apura, yo diría votaría más por la derecha que por la izquierda. Sí. Porque además es antisistémico, está castigando al que está gobernando. Ese mismo voto en otro escenario votaría al revés quizás. Por lo tanto, la decisión del PDG era la única salida que tenía, primero porque no pueden arrastrar el voto, y segundo mostraría la debilidad. Y lo pondría en una situación compleja para 4 años más. Si al gobierno actual, el que gane, la que gane o el que gane le va mal, él va a quedar en una posición, salvo que ocurra algún hecatombe en el camino, de privilegio. Por lo tanto, hay que mantenerla, yo diría, en una actitud ni facho ni comunacho. Eso le funcionó bien. Pero, ¿qué relevancia real tiene este pronunciamiento? Porque además
son los que votaron en línea, no son los 2 millones y más que votaron por sabemos, sí, Parisi. Vamos a buscar si hay algo. Sí, el votante de Parisi es un votante que no adscribe ideológicamente a nada, no tiene un domicilio programático, no tiene un domicilio ideológico, es un votante muy volátil. Es la característica del votante del voto obligatorio. El votante del voto obligatorio es un votante desafecto. Y a Parisi le fue muy bien no solamente en el norte, como le ha ido siempre, sino que ahora con voto obligatorio le fue muy bien en la zona centro-sur y le fue muy bien también en ciertos sectores populares de la zona sur de Santiago. Ese es un votante que uno pensaría que naturalmente es el votante de centro-izquierda, es el votante cautivo de Jara. Y no, con voto obligatorio es un votante más volátil, es un votante que eventualmente puede cruzar el espectro ideológico desde Parisi hacia Jara, desde Jara hacia Kast, sin hacerse mucho problema y que probablemente va a definir su voto en los últimos días antes de la elección. Yo creo que hay que tener cuidado en el momento del análisis de las encuestas porque la estamos viendo todas en base 100 y el base 100 funciona muy bien cuando estamos hablando de voto voluntario, pero no necesariamente cuando estamos hablando de voto obligatorio. Ese porcentaje de indecisos, una parte de ellos se van a decidir por alguno de los dos candidatos y otra parte efectivamente puede terminar votando nulo o blanco. Una de las cosas que observamos de los procesos anteriores con voto obligatorio es que aumentaba significativamente la cantidad de voto nulo y la cantidad de voto blanco. Si tenemos el antecedente además de que en las segundas vueltas que tienen menos sensación de competencia, suelen tener más baja participación, uno podría esperar que en esta segunda vuelta aumentara el porcentaje de voto nulo y blanco, que en la primera vuelta fue excepcionalmente bajo en presidente, pero muy alto en diputado. En diputado llegó hasta el 20%. Sí, qué loco eso, absolutamente. Entonces, ¿podría pasar eventualmente algo así? Claro, y eventualmente esa abstención que se transforme en un voto nulo, en un voto blanco, haciendo el símil de lo que ocurría antes. La desigualdad territorial ya no va por la participación, va por el voto nulo, por el voto blanco, pero que al menos es una expresión de algo, una expresión de que no le gusta a la gente ninguno de los dos candidatos. Eso ya es algo. El tema es que esos más de 2,5 millones de votantes de Parisi de la primera vuelta, claro, no sabemos cuántos respondieron a esta encuesta online para saber justamente este porcentaje, cuán significativo es, ¿no? En cuanto al número de votantes, incluso más allá de lo que también dice Alejandro, que uno no sabe si uno está ahí en la cámara secreta, es un momento muy particular y no creo que sean tan militantes en el sentido, a propósito de la orgánica de un partido, el menos PDG, ahora, ahora, claro, que se está reinventando, como para que estés ahí en la cámara y decidas la orden, entre comillas, de la consulta. O sea, no sabemos ahí lo que va a pasar. No se puede hablar de encuestas, pero en términos generales, ¿tú crees que esto ya está absolutamente cerrado en favor a Kast, Mario? No, yo tiendo a pensar de que las elecciones son hasta el último día, pero sí hay un escenario que... Pregúntalo a los españoles con Atocha. Pero por supuesto que sí, y además estamos con voto obligatorio, y insisto en que eso es un elemento de incógnita muy importante, y es importante porque las mismas encuestas demostraron una poca capacidad de medición de ese tipo de votante, del votante del voto obligatorio. Y ocurrió en el pasado, cuando pasamos del voto obligatorio al voto voluntario, la gente sobredeclaraba su participación en 10 puntos y eso cambió los resultados en términos electorales. Lo mismo observamos de cara a esta primera vuelta. Hubo una sorpresa, que fue la sorpresa de Parisi, que no estaba siendo estimada por las encuestas porque no tiene una distribución territorial del voto que sea equitativa, o sea, le va bien en algunas zonas y en otras no tanto, a diferencia de todos los candidatos que le suele ir más o menos igual en casi todas las comunas. Pero además por el paso al voto obligatorio, este votante desafecto, este votante desinteresado que no tiene por qué decir la verdad tampoco en las encuestas. Es un votante que además es volátil, entonces probablemente ese votante no va a definir hoy día el resultado de su elección, no lo va a definir en función de los debates. Incluso puede ser que lo defina en el mismo momento de estar ahí dentro de la Cámara Secreta cuando nadie lo ve. Y en este momento hay más chances de que el voto escondido esté por parte de Jara a que esté por parte de Kast. Con eso no te estoy diciendo que vaya a ser un 50-50 o que vaya a ser peleado necesariamente. Pero creo que todavía es un espacio abierto. Sí, cuando hay un candidato que parece que va ganando, el olor a asadito, como decimos acá, atrae más a que uno diga. En cambio, si no va bien, no se siente el olor, probablemente hay mucho voto oculto y viene la sorpresa. Pero lo que no va a ser sorpresa es que ninguno de los dos candidatos concita realmente a la mayoría de los chilenos. Es una votación entre lo que hay. Y va a ser un presidente con mucho rechazo, probablemente más rechazo que aceptación. En ese escenario, ¿cómo se le va a plantear el escenario a él o a la ganadora en estos comicios?
Sí, hay dos variables que están condicionando ahí la victoria. Si la victoria es por un margen muy amplio, eso garantiza o asegura una luna de miel del presidente o de la presidenta un poco más extensa. Y eso ayuda a los presidentes a que por lo menos durante los primeros 6 meses de gobierno puedan tener cierto margen para poder actuar. Si en cambio el resultado es muy estrecho y teniendo además un Congreso en contra, lo más probable es que esa luna de miel sea relativamente corta y que empecemos con la baja en la aprobación, algo muy parecido al fenómeno de Boric, pero que se extienda desde muy temprano. Eso va a depender también de qué ocurra con la movilización social. Y ahí la movilización social puede tener un contrasentido. Si eventualmente gana Kast y empieza la movilización social muy temprano, es una movilización social todavía en estado de luna de miel, todavía con la gente confiando en un futuro presidente. Entonces, si se adelanta mucho la calle, eventualmente el problema que puede tener es que se agote la calle. Es algo parecido a lo que le pasó a Milei. Sí. Milei durante los primeros meses de gobierno tuvo mucha calle, pero fue una calle más o menos ausente, o sea, no congregaban una gran cantidad de personas y terminó debilitando el mismo movimiento. Entonces, ojo con eso. Y en el caso de Jara, si es que eventualmente gana, va a tener el mismo escenario de Boric. Va a ser una presidenta con minoría en el Congreso y va a tener que ir a negociar necesariamente con el PDG. Y va a tener además la presión de un conglomerado que es grande y que tiene ciertos problemas todavía para poder afianzarse entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca, Chino también. Muchas gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, profesor. Vamos ahora con la editorial de Alejandro Guillén. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Estamos aquí conversando de los copucheos. Usted sabe que uno se encuentra con gente de Lusach en todas partes ahora y eso me alegra mucho. Pero como nunca. Ya, vamos a lo nuestro. Usted sabe que América Transparente hizo un estudio que ha sido publicado por la prensa en estos días del año 2020 que señala que de 395 entre conservadores, notarios y archiveros, mire bien las estadísticas, de 395, 103 son familiares de otros notarios o exnotarios. 78 están emparentados con jueces o funcionarios de alto rango del Poder Judicial. Y 23 relación familiar directa con un actual o ex parlamentario. Hijo, hermano, sobrino, pero la mayoría el pituto hijos. y el nepotismo te lo encargo. Esposas. Es increíble. O esposos. Bueno, no le voy a entrar en el detalle. En el mostrador hay un excelente artículo, como suele ser habitual, o como es habitual, la ley de notarios perdió los colmillos cuando senador Walker presidía Comisión de Constitución. Ese es el tema que quiero partir de esto. Aquí hay una matriz de cómo se constituye el tema de los notarios en Chile y de los conservadores de bienes raíces. El problema está en que los mecanismos han quedado en evidencia y cada día un elemento nuevo. Y todo esto destapado por la prensa y que aparece un personaje que es Ángela Vivanco, que sin que sea su intención está dejando en evidencia desastres por todos lados. Cómo actúa la Corte Suprema, cómo actúan los tribunales, cómo se designan jueces y altos funcionarios del Poder Judicial por el poder político y económico. El Senado en particular. Exactamente. Pero resulta que ahora apareció en el teléfono de ella, que ella borró. Pero como hoy día la tecnología hace que todo queda igual en la red, ojo para los que creen que pueden esconder algo, había un grupo de WhatsApp destinado a organizarse para conseguir y presionar por el nombramiento de notarios y conservadores. Y aparece desgraciadamente parlamentarios. Y el senador Matías Walker se lleva la delantera ahora entre lo que se ha destapado, porque cada vez aparecen más antecedentes que son incómodos. Ya no es solo un aporte en dinero. ¿Te acuerdas que dijo el un 1.6 caso? millón, no 1.7 millón como le dieron a otro. Claro, Araya, le dieron menos, 100 lucas menos. Valía 100 lucas más, y eso que era diputado. Bueno, pero Matías Walker aparece una vez recibiendo un dinero, un aporte único, que va para su sobrino. Ahijado, dice. Ahijado. Un hijo de Matías Walker. En este caso del notario de Llaver, Sergio Llaver. Que tenía la llave de La Plata para coinar. Así es. Bueno, pero ahora parece que hay otro más.
Entonces ocurre que estas platitas coinciden con la discusión de la ley de notarios. Pero te voy a recordar después el micrófono abierto. Presidente él de la Comisión de Constitución y Legislación y Justicia. Y según empieza a decir la prensa, le puso la tranca a la puerta giratoria para dejar las cosas como estaban, por lo menos los aspectos fundamentales, que no es digitalizar, sino que asegurar la presencia física en la notaría, porque eso es lo que asegura el billete. ¿Pero te acuerdas del micrófono abierto en agosto? Bueno, ahí entra en la segunda parte, que cómo se puso la tranca, increíble, en este caso, al proyecto de ley. Exactamente. Cuéntame, pues, sí, básicamente no, fue cuando en agosto de este año fue, ¿no? Sí, de este año, no, del año pasado, ya me perdí. Ahí en el Senado, una conversación muy curiosa, donde finalmente lo que se pedía era enviar el proyecto, la ley de notarios que tú estás señalando, a la Comisión de Gobierno que presida Manuel José Osandón. Eso se llama dilatar. Exacto, y lo que se ve ahí es que el senador, lo que recordamos, ¿no? Y que fue hasta meme, Rafael Proens, de RN, en medio de la sesión de ese mes de agosto del 2024, salió de su asiento, se fue a la testera y le reveló ahí al presidente y vicepresidente de la Cámara Alta, José Antonio Ruminó, en ese entonces, y a Matías Walker, de Demócrata, un detalle del NSTV. Le dice, Cote, refiriéndose a Manuel, le dice, el Cote me lo pidió, pues dice, no puedo decir lo que tengo que decir, porque se estaba escuchando. Hazno caso, Matías, no te vayas a arrepentir. Ya, pues Pepe, para José García, no te vayas a arrepentir, señaló Proens. Y bueno, y ahí el subjefe de la bancada de RN le estaba pidiendo a Walker y a García que aprobaran su solicitud de enviar el proyecto a la Comisión de Gobierno y para poder también dilatarla. Pero ahí el presidente del Senado, en este caso, fue súper, digamos, decente y probo, García Rumino, dijo, esto es una locura, no puede ir a Gobierno, le respondió a Proens. Bueno, pero sabemos pues todo lo que pasó. En caso, la ley de notarios y conservadores fue derivada a la Comisión de Gobierno tras ser aprobada con 18 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Claro, eso es un mecanismo, cuando un proyecto de ley te tiene por las cuerdas, en el Congreso no les gusta a los parlamentarios, lo demoran. Sí, pues, lo Entonces dilatan. estaba listo para aprobarse, pero tenía demasiados dientes. Entonces, ¿cómo bajarle? Era dilatar la discusión y mandarla a una nueva comisión. Exacto. Para que se demorara más. Bueno, al final, efectivamente, se aprobó esa pasada. Eximo a García Ruminó. Totalmente. Yo quiero decirle que Y públicamente. es un muy buen senador, Lo dijo. tipo probo hasta donde yo sé. Y es de derecha, así que no estoy haciéndole propaganda sí, y nada, porque tampoco quiero que se piense que tenga la impresión que mis ex colegas eran toda una colección de corruptos. Lo que estoy discutiendo son los mecanismos con que se aprueba la ley en Chile. Y siendo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Walker, no podía, obviamente, aparecer en reuniones extrañas fuera del hemiciclo o que no se declararan ex profeso, porque tú te puedes reunir con la gente, pero la ley lo dice que tú tienes que dejar clarito, transparente, que te reuniste con tales personas, que se discutió tal tema y que se llegaron a los siguientes acuerdos, porque si no es ilegal. Entonces, en este caso, hay una llamadita telefónica donde aparece una conversación entre un convocante a una cena en la casa del miembro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que era el gran anfitrión. Anfitrión, así le decían. Él era el gran anfitrión, ahí se cocinaba todo, no solo la cena. Y entonces el diálogo es entre un asesor y otro que dice si está confirmado Walker para ir a esa cena. Entonces el asesor le dice, bueno, va a ir. Entonces un ex asesor de Walker le dice, sí, va a ir. Y el otro le dice, pero eso va a ser un error, comete un error al ir. Y el otro le dice, no, tiene que ir porque es la última oportunidad de anotarse por otros. Además sería absurdo que no vaya si van otros senadores o van más senadores. Mira, empieza la discusión donde demuestra cómo los senadores en una mesa, en una cena, discutían proyectos de ley y tomaban acuerdos. Y el resultado, más allá de toda la polémica, es que se frenó el proyecto, se le sacaron todos los dientecitos y quedó donde se sacaron los elementos principales de una modernización, que es terminar con tanta burocracia, abaratar los costos de los trámites y hacerlo todo no muchas cosas por plataformas digitales, y romper el monopolio de los notarios por la vía de que otros funcionarios puedan cumplir
funciones en determinados procedimientos, porque hay cientos de procedimientos que hoy día pasan por notario. Bueno, eso Sí. que era el objetivo, no Que resultó. terminaría con esa Salió institución. una ley de notario que es más de lo mismo y que protegió finalmente la parte financiera del negocio. Es de la colonia este sistema de notario. Bueno, ¿qué va a que se pasar basa con en el la senador? desconfianza. Que cada día que pasa tiene otro aporte. Yo creo que a esta altura el fiscal nacional se va a dar un banquete y si no lo da, se lo van a banquetear a él. Así que más vale que empiece a hacer la pega. Ya, vamos ahora con otro tema, 8:34. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo Espinosa con las noticias Buenos que nos días, van a compañero, dar. ¿cómo Buenos estás? días, buena semana Adelante, Buen mes. para todos y compañero todas. y Buen mes, amigo. sí. ¿Ah? Cerrando el año. Ay, por fin. ¿Cómo que cerrando el año? Se Estamos falta un mes. Por eso Por estamos eso, ya po, en los comenzando. descuentos. Nada, cada En los día descuentos, tiene su Guille. afán. Cada día tiene su afán. Ya, ¿cuál es el bien, afán de hoy? Y bien lo saben los candidatos presidenciales que tras la primera vuelta quedaron endeudados. Ah, sí. ¿Quieren saber de eso? Ya, dale, Les dale. cuento. Por primera ¿Tú vez. sabías de eso? Por primera. Ay, sí. Qué Bueno, pesada yo. Como A ver. todos saben, los candidatos presidenciales hacen una apuesta e piden créditos para financiar sus campañas políticas para que después eso se le devuelva a través del voto. 1.500 pesos por voto. Claro. Un poquito más. Por ahí. Sí. El tema es que dos candidatos quedaron cortos en esta pasada. No, Se imagínate trata de Harold May Nichols y Marco Enríquez Ominami. Obvio. Marco Enrique por primera vez en su vida salió atrás. Sí, qué pena. Entonces, No digo. les contaba, el viernes venció el plazo para que los administradores electorales entregaran los detalles de los ingresos y gastos de la campaña y ahí quedó todo más claro. Les cuento, entre las 8 candidaturas sumaron más de 12.896 millones de pesos, de los cuales 10.700 millones fueron créditos que los propios candidatos sacaron para financiar sus campañas. Se sacan calculando cuántos votos estimas que vas a obtener. Exacto. Entonces, como les contaba, no todos van a poder pagar sus créditos. El caso de Harold May Nichols, el expresidente de la NFP, él obtuvo el 1,26% de los votos, lo que se traduce en un reembolso cercano a 257 millones de pesos. ¿Cuánto pidió él? Él le pidió un crédito al Banco Estado por 559 millones. Entonces ahí las matemáticas no están dando. No, fallar. Como les contaba, el que sigue, Marco Enríquez Ominami, también quedó con cifras rojas. Su campaña se financió con 2 créditos que suman 598 millones de pesos. Sin embargo, él consiguió el 1,20% de los votos, lo que equivale a 245 millones de reembolso. Así que las cuentas no La cuadran. mitad Bien, de como la deuda. mitad, digamos. De, Sí. en pago. Quedaron bien endeudados ambos. Qué terrible. ¿Y cuáles son Ahora, las ojo, facilidades? aparte de pago? están los aportes privados. Sí. Exacto. Aparte de los hay créditos. candidatos que reciben y candidatos que no reciben, porque tú puedes tapar Claro. un poco cuando has tenido donantes, bueno, dice eso con las donaciones, pero generalmente se gasta toda la campaña. Sí, una campaña presidencial Es carísima. Carísima. cuesta, no les digo todo como sentido chilena cuesta. y chileno. Por eso Parisi pidió que le reembolsaran los boxers la elección anterior. Obvio, pues todo, tiran Exacto. todo ahí, pero se revisa, no es tan así, yo pido y me dan a dar. No, claro. No se puede pedir cualquier cosa. Bueno, Hoy tengo Dale. una papita acá. Eso. la papilla. Antes de que Papita, venga papita. Luis Mesina, que tiene que ver con el tema de la jubilación. Porque una autoridad de gobierno se abrió por primera vez a que se dé el debate de subir la edad de jubilación en Chile. Luego de este informe de la OCDE, Sí. que van a comentar ahora con Luis Mesina. ¿Qué dijo el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes? Señaló que esperan iniciar un debate responsable sobre la edad de jubilación. Así que esto es una noticia que salió en el Mercurio hoy día. Así que pueden consultarle de esa materia a nuestro próximo invitado. Buenísimo. A ver si nos mandáis ahí la Sí, info. le Se mando la agradece, info. compañero. Ya. 8:38, pues seguimos luego contigo y la agenda u otros temas. Muchas gracias, compañero Gonzalo Espinosa. Y vamos a una nueva conversación o a pausa primero. Pausa y conversación. Ya, una breve pausa y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo.
tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Hace algunos días atrás les contamos que la OCDE, o sea, los países desarrollados, destacaron que la reforma de pensiones que se había efectuado en Chile, que siempre le gusta compararse con la OCDE y quedamos abajo. Siempre. Y a veces afuera. Bueno, dice ese informe que las reformas que hizo Chile en materia del sistema de cotización y previsional fue una reforma exitosa, tanto que estamos llegando casi al promedio de la tasa de retorno de la OCDE. Como yo soy incrédulo por naturaleza, me hice la pregunta metódica, ¿no? La duda cartesiana. ¿Será cierto? Y bueno, yo dije, ¿quién es que más sabe? Conversamos aquí. Luis Mesina, vocero de la coordinadora No Más AFP. ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo, Luis? ¿Estás calladito que ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Muy bien, Alejandro y Daniela. No, lo que pasa es que la verdad es que los medios de comunicación nos tienen prácticamente invisibilizados porque este tema, que es un tema, yo diría, quizás el más trascendental de nuestro país, se ha mantenido en el absoluto silencio, en circunstancias que hace 2-3 semanas atrás se produjo una bomba cuando se veló esta colusión, esta concertación entre la Asociación Gremial de AFP y Bernardo Fontaine. Sí. Y de eso no se dijo nada, absolutamente nada. Uno esperaba que en el debate presidencial que se hizo al día siguiente de haberse conocido esta noticia, los periodistas preguntaran. Hubo, pero muy tímidamente. Yo creo que hubo comentarios, pero muy tímidos. Sí, la candidata trató de interpelar a la candidata Jara, claro, pero no hubo ninguna reacción. Sí. Yo no esperaba que los periodistas, que muchas veces son absolutamente incisivos en algunos temas, en este particular guardaran un silencio, y creo que eso responde un poco a la editorial de los medios de comunicación, y eso es lo que ha mantenido este movimiento un tanto invisibilizado. Pero bueno, por eso estamos... Lo decía Pancho Vidal. Eso Vidal, lo hace el periodismo investigativo. Lo que pasa es que la mayoría del periodismo, bueno, el que pone la música pone la Pancho plata, Vidal plata dijo pone lo la mismo, música. Francisco Vidal. Sí, se tapa. Por Por esa razón queremos ahí explicar, porque aquí hubo un acuerdo político entre un sector de la derecha, la derecha blanda, la derecha cobarde, y el oficialismo, para sacar esta reforma como compensación a que no corrió lo demás AFP.
Entonces se llegó a aumentar el tema de la cotización de los empleadores, una serie de medidas que queremos saber cuál es la opinión técnica que ustedes tienen. Mal que mal, usted es dirigente de la Confederación Bancaria, sabe cómo lo que son los manejos de las plata, lo que significan los números, a diferencia de los periodistas, que mucho cero nos complica. ¿Usted cree que con la reforma que se hizo vamos a llegar a tasas de retorno similares a la OECD o parte de muchas falsedades? Porque una cosa es el modelito teórico y otra es cómo funciona el mercado laboral. No, por supuesto, si nos remitimos exclusivamente al tema de la tasa de reemplazo, para los auditores la tasa de reemplazo es el porcentaje que usted obtiene como pensión respecto a lo que ganaba en la vida activa. Si usted ganaba 1 millón de pesos y tiene una pensión de 700.000 pesos, bueno, tiene un 70% de tasa de reemplazo. Eso es lo que aspiran en general los sistemas de reparto solidario en el mundo. España tiene cerca del 78%, que es una de las tasas más altas del mundo. Estados Unidos tiene cerca de un 70%. Ahí hay porcentajes similares. La trampa está en que el sistema chileno, donde el 100% de las pensiones, el 88,9% las paga el Estado. Eso es relevante decirlo. Sí. Porque la trampa, ¿en qué consiste? En que se incorporó la PGU, claro, que es una asistencia del Estado financiada por impuestos generales, claro, y la contemplan para los efectos de la pensión. Esta es una trampa. Mire, un dato relevante. Las personas que se pensionaron en septiembre, que cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, casi toda una vida laboral, obtuvieron promedio de pensiones 263.765 pesos. Septiembre recién pasado. Recién. Entonces, si uno hace un ejercicio sumamente sencillo, si se pregunta entonces si eso corresponde a la tasa de reemplazo del 60%, como dice este informe de la OCDE, querría decir entonces que las personas están alrededor de 450.000 pesos recibiendo como ingreso en la vida activa. Ese es el nivel precario que tenemos. Entonces, cualquier porcentaje que el Estado destine a subsidiar las pensiones va justamente a mejorar los porcentajes, pero los porcentajes esconden un nivel de miseria que es francamente miserable y que devela además la maniobra publicitaria, porque este informe de la OCDE solamente toma datos, no toma la mediana, y la mediana es importante. Y creo que es bueno que los auditores sepan que los promedios son engañosos. Claro. Porque toman al conjunto y uno gana 2 millones, pero la mediana, lucas, mira, claro, la mediana es un indicador también de la estadística, la mediana que toma al conjunto de los pensionados de arriba hacia abajo, puede tomarlo usted, y en la mitad ve cuánto es lo que gana la gente. Bueno, y si vamos a la mitad, en el caso de las mujeres que se han pensionado en los últimos 15 años, y este es un dato importante, no lo digo yo, lo dijo el informe que acompañó la propuesta que el presidente de la República hizo pública en noviembre del año 2022. La mitad de las mujeres, que son 750.000, autofinancian una pensión que está por debajo de los 35.000 pesos. Ese dato no está contemplado en este informe de la OCDE. 35.000 pesos, Alejandro. ¿Cómo se mide? Para explicar. Porque como se mide el ahorro, claro, es un porcentaje, pero porcentaje, que es una mejor manera de engañar. ¿Porcentaje de cuánto? 80% de 100 es distinto a de 1000. Claro, porque un dato que yo creo que siempre es relevante, que uno tiene que compararse. Y si nos comparamos la tasa de reemplazo y si nos dicen el 60% en Chile y en Noruega usted tiene un 61%, bueno, estamos casi a un punto, usted diría que estamos bien. Pero resulta que la tasa de reemplazo es, claro, sobre un salario que es tremendamente relevante. Sí. Y en el caso particular chileno, este dato de 263.765 como promedio a las personas que cotizaron toda una vida, devela que el nivel de precariedad en que se encuentra la gran mayoría, cuando digo la gran mayoría no estamos hablando de un 50 ni 60%, estamos hablando sobre el 85%. Y esto es relevante compararlo con un dato. ¿Cuánto es la línea de la pobreza en Chile? Para un hogar de una persona están 240.890 pesos, pero para dos personas, que es el hogar más tradicional en este país, es de 391.300 pesos. Es decir, el promedio de las pensiones que la OCDE aplaude y celebra justamente con los medios tradicionales que defienden este sistema, no es capaz de garantizar los niveles de la
línea de la Sí, pobreza. Luis Mesina, acá el gran punto que tú estás también detallando con cifras y transparentando son los sueldos. O sea, son muy bajos los sueldos. La Fundación Sol creo que es la única institución que ha abogado a plantear y poner este tema, porque son una miseria los sueldos. Y además con los costos de vida que tenemos en un país como el nuestro, que a veces equivalen a países europeos. Entonces el tema también del aumento del sueldo mínimo, o lo que tú decías del subsidio finalmente, que es la PGU, son como parches, ¿no? Premios de consuelo, cuando no estamos subiendo la vara con no solo la cantidad de horas que trabajamos, independiente de las 40 horas, donde hay un mesa que diga otra cosa, en fin, que es una tontera, pero aquí estamos hablando de cómo las y los chilenos ganamos muy mal, comparados también incluso con la región y teniendo una economía relativamente estable, entonces, o estable propiamente tal. Y ese es el gran punto que tú señalas, yo creo que es el meollo. Bueno, justamente lo que señalas tú, Daniela, es el tema que preocupa, porque, bueno, usted, Alejandro, fue parte del Congreso y muchas veces conversamos este tema. La propuesta que tenía la coordinadora era una propuesta que estaba financiada de aquí a mucho tiempo más. Era sustentable financieramente, que es el discurso que le gusta mucho a los monetaristas que dirigen la hacienda de este país, incluido Mario Marcel. Cuando se presentó esta propuesta, nosotros dijimos que era absurdo entregarle más del 6% nuevamente a las AFP. Y nosotros planteamos un proyecto de ley corta para salir del embrollo. ¿Cuál era esto? Que se aprobara la PGU, y en definitiva, la PGU es lo único que está mejorando las pensiones. En enero... ¿Por qué? Mire, una pregunta, ¿por qué creen ustedes que esta propuesta de acuerdo empieza en enero? ¿Por qué no empezó en diciembre? ¿Saben por qué? Porque aquí las elecciones la gente le habría pasado la cuenta a todos, sin excepción. Y lamentablemente tengo que decirlo, sin excepción. Porque en enero la gente se va a dar cuenta, porque le dijeron, mire, su pensión va a crecer promedio 150, 200 mil pesos. La gente que tiene ingresos medios, es decir, los que tienen pensiones alrededor de 500 mil pesos, que en este país es muy buena pensión, hay que decirlo. O sea, comparado con los 230 mil pesos. Esa gente está ilusionada que va a mejorar sustantivamente sus pensiones. Déjeme decirle que la gente, si tiene un departamento, tiene una segunda casa, está liquidado. Porque el indicador de focalización para determinar quién captura o quién participa del 90% que está afecto a la cobertura de la pensión, no califica. Y eso está pasando en muchos sectores medios, profesores, trabajadores del sector público, el sector financiero, es decir, mucha gente que está ilusionada, que está viviendo con pensiones de 400 mil pesos, lo más probable es que reciba una parte de la PGU, porque no la recibe íntegramente, y con eso se está fallando a la ilusión, si eso es lo más grave, porque esto es francamente propaganda, y no nos hemos referido al tema de la colusión. La concertación está entre la Asociación Gremial de AFP y Fontaine, que es gravísimo. Y como decía al comienzo... Aclare esa relación. Sí, mire, es muy relevante que la ciudadanía en un periodo como el actual pueda informarse. En Google puede buscar esta información. Las AFP, cuya presidenta es la señora Paulina Giacini, junto con Fontaine y su fundación, que se llama Ciudadanos en Acción, generaron un plan de forma tal que las AFP, la Asociación Gremial, les transfería recursos. Ya se demostró que más de 200 millones de pesos le transfirieron para que él financiara una campaña propagandística. Primero esta campaña... ¿Quién es este señor Fontaine? Bernardo Fontaine, vinculado, trabajaba mientras era constituyente para el grupo Mate, Vicevida. Es una compañía de seguros muy importante, este país que está entre las 3 primeras más rentables, que se financia además con recursos de las AFP. Hicieron una campaña a través de bot, y usted no sé si... Asesor de Castro. Patricio Góngora, que era el Patito Patito Verde. Verde, sí, de Canal 13. Claro, que hicieron una campaña contra una propia candidata de la derecha como era la señora Evelyn Matei. Esta gente, de esos niveles estamos hablando. Bueno, y este país, mire, el Ministerio de Economía tiene facultades para haber clausurado en forma inmediata la personería jurídica, esta asociación gremial, porque incurrió en actos que son absolutamente delictivos. Sí, nosotros lo hicimos público, porque no, además una asociación gremial no está mandatada para incursionar en el ámbito político y menos tomar partido por un sector.
incidió en una política pública que tenía que ver con el cambio al sistema de pensiones. Pero además ellos son incumbentes, ellos son mandatarios nuestros. Nosotros somos los mandantes de las AFP y sin embargo operan en contra nuestra. Entonces, lo que la gente tiene que saber hoy día, que se aprobó una reforma de pensiones que deje intacto al sistema. Hoy día hay más de 210.000. Claro, hay más de 210.000 millones de dólares en el mercado financiero. La mitad está invertida en el exterior. Y muchas veces acá existe esta suerte de dogma que desgraciadamente los periodistas, y no lo digo por ustedes, por supuesto, lo digo por los periodistas que están en los medios de comunicación tradicional, jamás han interpelado a un monetarista, Mario Marcel y compañía, que son, yo lo quiero decir con mucha responsabilidad, son lo mismo. Se ha juntado Briones ahora último con Mario Marcel y están discutiendo, bueno, cómo crecer. El problema no es crecer solamente, hay que preguntarse cómo hacemos de Chile un país que avance hacia el desarrollo. Y eso supone entonces cambiar el paradigma que estamos prisioneros de tanto tiempo, Alejandro. Y para cerrar, perdona, dos cálculos que no se han dicho. ¿Cuáles? Todo esto que están haciendo es una modelación, es un modelo, es hipotético, ¿no? Proyectivo, claro. Porque parte de la base que tú partes como a los 22 años, pagas toda tu vida, pero el empleo en Chile es inestable, y es precario. Por lo tanto, no se da el requisito, están haciendo una fantasía en el aire y no un análisis real objetivo la ilusión de la que hablaba, de las características del mercado laboral, que por lo demás tiende a la precariedad, a la automatización y por lo tanto al desempleo crónico. Bueno, es bueno que ustedes lo sepan, el sistema financiero ha despedido más de 5.000 trabajadores en el último tiempo, producto de la incorporación tecnológica. La tecnología, que es una maravillosa creación humana, debiera servirnos justamente para mejorar la calidad de vida. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es que la tecnología en el comercio, en el sistema financiero, en el sector minero, está desplazando mucha fuerza de trabajo. Y como Chile no es un país que esté preocupado del desarrollo, es decir, de generar nuevas fuentes de trabajo, lo que está ocurriendo es que aumenta de manera, yo diría, exponencial el trabajo precario, como decías tú, Daniela. Y entonces nos encontramos con un contingente cada vez mayor de gente que no tiene empleo formal. Esa gente no va a cotizar, entonces al final ¿con qué se va a quedar? Con la PGU. Y aquí un dato también importante, se habla ahora en la campaña, porque en las campañas se miente mucho. Bueno, uno tiene que entender que las campañas siempre están llenas de un contenido demagógico. Sí. Y se dice que la PGU no se va a financiar. Bueno, yo invito a la gente a que vea las declaraciones de Mario Marcel cuando se aprobó esta reforma. La PGU se va a financiar solamente en la medida que hay ingresos para el país, de forma tal que hay un remanente que permita destinarlo a financiar el sistema de pensiones. Hoy día se están pagando más de 2 millones de pensiones PGU. Y eso tiene un costo cercano al 6,5 mil millones de dólares, una cantidad sideral de recursos, es mucha plata. Como las que quiere recortar CAS. Es que si no hay ingresos, es que esto es un tema relevante, gane CAS o gane Jara. Yo lo quiero plantear así. Si gana Janet Jara y no hay ingresos, ella tampoco va a poder pagar la PGU. Sí, entiendo lo que está condicionado. Está condicionada. Eso es lo malo, que una reforma tan importante, estructural, esté condicionada al nivel de ingreso. Entonces, si el país no es capaz de remontar el 1,2, el 1,5, el 2% de crecimiento del país, vamos a encontrarnos con un problema gravísimo en los próximos años. Y que haya un proyecto de país que permita que ese ahorro vaya al mercado para poder financiar inversiones, cosa que hoy día la mitad se va al país, un desangre de todos los meses. Profesor Messina. Nos tenemos que despedir, se nos después pasó el de tanto tiempo Vuelva. no tenemos que ir. Sí. Pero bueno, con todo gusto. Sí, de todas vamos maneras. a volverlo a invitar después del 14. Sí, después del 14. Ustedes me invitan, por supuesto. Para analizar esa semana. Los proyectos secretos de los candidatos. Sí, y el Chao Presto y todas esas cosas. No, yo creo que hay que abordar este tema de la propuesta de CAS, porque yo creo que si efectivamente él lleva... Mire, lo grave es que si él gana por más de 10 puntos, puede tener la tentación, sus asesores la tentación en los primeros 4 meses o 3 meses de llevar adelante algunas medidas de carácter estructural, como lo hizo Milei en Argentina, aunque él tuvo un porcentaje bastante menor. Y esa medida, la más grave, puede ser justamente atentar en reducir el gasto social, que tiene una implicancia directa en las pensiones. Sí. Y por lo tanto creo que la primera discusión, una vez electo el candidato o la candidata, yo anticipadamente creo que es un error pronosticar determinados triunfos, pero creo que a la semana siguiente hay que concentrarse justamente en estos temas que hizo usted, Alejandro y Daniela. Luis Messina, vocero nacional de la coordinadora No Más AFP y dirigente de la Confederación Bancaria. Gracias por habernos acompañado en este día. Un abrazo. 8:57, revisamos rápidamente lo que se viene para esta jornada de lunes 1 de diciembre. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gracias. Hoy a las 11
de la mañana. ¿Sí? Lectura de sentencia, juicio oral contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa, y su esposa, María Magdalena Neira. Al mediodía o 12 horas es el reconocimiento de salas para rendir la PAES regular 2025 y a las 3 de la tarde se rinde la prueba de competencia matemática 2. ¿Se dice PAES regular 2025 aunque sea el periodo de admisión 2026? Bueno, se rinde ahora, sí, pero es para el próximo año, proceso de admisión 2026. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Yo leo el encabezado para recordar y tú los resultados. PDG llama a votar nulo, incluso o en blanco, en la segunda vuelta tras la consulta militante. No sabemos cuánta gente participó en la encuesta online. ¿Qué te parece? 8% dice que beneficia a Jara. 17% dice que es consecuente. Ni facho, ni como Nacho. Te encanta y un eso. 75% dice que beneficia a Cast. Ya, pum. Ahí ¿Ah? está. Clarísimo como el agua. Ya. En fin. Nos despedimos con, diría, hasta el momento agradable, 17 grados esperando. 29 para esta jornada. Quédate en nuestra sintonía. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros hasta mañana. Hasta mañana y que lo pase, pero fantástico. Diga, viva cada minuto, Lindo cada día. hora. Chao. Y viene Rodrigo, está listo. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.